tratando temas que sabemos que son de mucha importancia para ustedes, así que pues bienvenidos a tu programa Acontecer Médico. Y bueno, Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos van a acompañar durante esta hora, ya que hablaremos de un tema que estoy seguro va a ser de mucha utilidad para muchísimas personas que en este momento probablemente tengan un problema de salud y no lo saben. Pues este tema que vamos a hablar el día de hoy sobre la enfermedad crónica de los riñones, también llamada enfermedad renal crónica, es definida como el daño que modifica la estructura y funcionamiento de los riñones por más de 3 meses. Es más o menos algo ahí, pero lo más importante es poderla identificar, y en ese sentido creo que es algo que nos hace muchísima falta a todos, el saber identificar, ya que como muchas otras enfermedades es la llamada enfermedad silenciosa, que en determinado momento pueden pasar muchos años y solo hasta que aparece algún problema es cuando entonces ya se pueda sospechar que sea un problema de riñón, pero el tiempo no se puede recuperar. Bueno, para hablar sobre este tema, tengo hoy a dos grandes invitados que, aparte de eso, más que invitados, vamos a estar colaborando en este proyecto, porque déjenme comentarles que el día de hoy justamente arrancamos ya con una campaña permanente contra la enfermedad renal o la enfermedad de los riñones. A partir de este momento vamos a tener actividades, vamos a tener muchas facilidades para que todas las personas puedan tener una de dos, una detección oportuna o en su defecto una mayor calidad de vida si es que ya están con este padecimiento de los riñones. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con esto. El tema de hoy es enfermedad crónica de los riñones, y para ello le doy la más cordial bienvenida a quien va a ser nuestra colaboradora también mucho tiempo, esperemos. Bueno, la doctora Dulce Zaragoza Beltrán, que es nefróloga pediatra. Ella es director médico en la Unidad de Cuidados Renales de Occidente, miembro de la mesa directiva del Colegio Jalisciense de Nefrología y además pues dedicada también a su consulta particular. Bienvenida, doctora Dulce. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que podamos hacer equipo. Como igualmente lo vamos a hacer con el doctor Elías Rodríguez Ruiz, que es nefrólogo en adultos y también en trasplantes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar en su programa. Perfecto. Bueno, el doctor Rodríguez les comentó que él es médico adscrito al servicio de hemodiálisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde 2009, es miembro del Colegio de Nefrólogos de México, presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología del 2018 a 2019, miembro del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, IMIN, de la Sociedad Mexicana de Trasplante y también de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Y también lo pueden ustedes encontrar en su consulta privada. Todos esos datos los vamos a tener el día de hoy para que los puedan contactar y puedan ustedes de inmediato acudir con ellos para saber en qué momento o en qué situación se encuentran los pequeños, los niños, o en el caso ya de los adultos. Y bueno, pues iniciamos con este punto. Y comentarles, pues ustedes lo saben mejor que yo, que lo que es la enfermedad renal es dañina, y si no se trata a tiempo, pues es mortal, ¿no? Definitivamente. Entonces, creo que ahorita sería un buen empiezo, pero conocer entonces qué función tienen los riñones, bueno, y la importancia que tienen para nuestro organismo los riñones, doctora. Okay. Bueno, empezar, lo más fundamental es saber que tenemos normalmente dos. ¿Sí? Son dos órganos vitales, que quiere decir que sin ellos prácticamente podemos morir. Los riñones tienen múltiples funciones, de las principales son la eliminación de líquidos mediante la orina, eliminación de toxinas y regulación de toxinas en el organismo, regulación de otras sustancias como electrolitos y del equilibrio ácido-base, que ya son un poquito de cosas más complejas, regulan algo que se llama la eritropoiesis para producción en la médula ósea, que nos ayudan a que no tengamos anemia, y nos ayudan también a regular algunas sustancias inflamatorias. Nos ayudan también a la regulación del hueso, calcio-fósforo, que es dentro de la situación electrolítica, y entra también parte de la situación hormonal. La definición de enfermedad renal crónica a nivel de adultos es 3 meses de evolución más o menos. 3 meses. De la alteración, que es lo que comentaba ahorita. Son 3 meses de ya tener alteración en la función de riñón. Pero en la población pediátrica y principalmente en la neonatal, puedo tener un recién nacido que inclusive ya tenga una alteración o una enfermedad renal crónica sin que se tengan que venir esos 3 meses. Claro, buen evolución. punto, exacto. Entonces, mucho depende del tipo de alteración que tengamos en el bebé,
Mucho depende también de todos los antecedentes prenatales, eso también es muy importante, y podemos tener un recién nacido, eso es bien importante que también lo sepan, un recién nacido que ya tiene per se una enfermedad renal crónica. Ok, perfecto. Bueno, ya iremos también hablando de esto poco a poco para dudas que puedan ir surgiendo. Y en el caso de los adultos, doctor, bueno, sabemos que en el adulto ya empieza a haber deterioro por los hábitos, por la obesidad, por muchas cosas, pero digamos que a qué edad es, ya una vez pasando la adolescencia, a qué edad en el adulto es cuando normalmente o estadísticamente empiezan problemas de riñón. Estadísticamente, pues es en personas ya adultas de más de 60 años por estadística, pero puede empezar a cualquier edad. Obviamente la mayor cantidad de personas que tenemos con enfermedad renal crónica son personas de más de 70 años, pero pasando la adolescencia, hablando en tema de adultos, puede haber enfermedades propias del riñón, glomerulopatías, que desde entonces comienzan, ¿no? No es el grueso de la población, el grueso de la población es en los adultos, y sobre todo también porque la principal causa de enfermedad renal crónica en México y en el mundo pues es la diabetes. Entonces, pues entra más la población adulta, ¿no? Pero a cualquier edad puede, o sea, la enfermedad renal crónica no respeta edades. Puede aparecer, como tiene diferentes causas, puede tener diferentes etiologías, pues la mayoría están, o gran parte de ellas están en la etapa adulta mayor, pero en cualquier etapa de la vida pueden aparecer. Claro. Bien, aquí en este caso bueno, se mencionó lo de el papel que juegan, por ejemplo, para lo que es la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y la parte de del hueso, el aprovechamiento, bueno, lo que es la producción de calcio a través de la vitamina D, etcétera, ¿no? Y en el caso de la presión arterial, obviamente también tiene mucho que ver. ¿Cuál es la diferenciación que puede una persona que sea nada más que tenga hipertensión y cómo poder saber si es derivado de un problema de riñón o trae algún otro tipo de fondo, digamos, ¿no? Pues hablando de hipertensión esencial, bueno, toda la hipertensión se genera en el riñón. Okay. El riñón es el que se encarga del control de la presión arterial. Tradicionalmente, incluso en el ambiente médico, se ha pensado que cardiología es quien maneja, y lo han hecho bien, ¿no? Durante muchos años, pero la hipertensión se origina en el riñón. Hablando de hipertensión esencial, hipertensión primaria, y también en las principales causas de hipertensión secundaria, que son aquellas causas de hipertensión que están fuera de la edad o del límite de edad que tomamos para pensar que es una hipertensión esencial o primaria, o la que nos va a dar por herencia, por una manera de decirlo. Son las personas de menos de 25 años que comienzan con hipertensión, o mayores de 75 años que comienzan con hipertensión después de esa edad, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar otro tipo de causas de hipertensión, donde entran pues las glándulas suprarrenales, algún tipo de tumores, en fin, claro, puede haber bastantes causas, pero en la gran mayoría la causa es el riñón. Entonces, de hecho es uno de los principales síntomas cuando una persona acude al nefrólogo, es porque comienzan por ahí con síntomas relacionados a hipertensión. Se descubre que efectivamente tiene hipertensión, y ya en el protocolo de estudio pues ya sale que tiene alguna patología renal en la gran mayoría de los casos. Exacto. Ok, bueno, entonces estamos hablando de que cuando los riñones ya no funcionan como deben de funcionar, entonces empiezan a generar una serie de efectos secundarios. O sea, obviamente va a haber una patología, una enfermedad, se van a generar diferentes estadios de la persona, que lo importante, y esperemos que a través de este programa se puedan llevar una idea de cómo identificar en ustedes, en algún niño o en algún familiar ya adulto que pueda en determinado momento estar empezando con este problema, o que lo esté ya viviendo y no lo sabe. Creo que ahorita va a ser un punto muy, muy importante. Entonces, bueno, también la enfermedad crónica de los riñones se conoce como insuficiencia renal crónica. Y esto, bueno, ya es porque se disminuye la capacidad, en este caso, que los riñones ya son incapaces de filtrar y de hacer su función al 100%. Entonces, esto obviamente va a generar unas ciertas secuelas dentro de lo que es el organismo. En este sentido también, la parte tóxica se da porque obviamente no está bien una eliminación adecuada de todos los tóxicos, y por supuesto que cuando es agudo por alguna causa X, se le menciona porque es algo repentino. Ya cuando es crónico es porque ya se diagnostica como algo ya a largo plazo. Bueno, entonces estamos viendo que en el caso de los niños tenemos, doctora, que sí se puede identificar anticipadamente
se debe identificar anticipadamente, ese sería lo ideal. Y en determinado momento podríamos decir que entonces el nefrólogo pediatra puede de alguna forma tomar a ese caso del bebé, del niño, mismo adolescente, y como que pasarle la estafeta al adulto, ¿es así? Sí, de hecho hay algunas enfermedades crónicas, principalmente las glomerulopatías, que cuando nosotros intervenimos de manera oportuna podemos ir frenando el daño, a tal grado que la pérdida de la función se va desacelerando y que pueden llegar a una edad adulta con un grado de enfermedad renal crónica, pero sin un estadio terminal, que no se tenga que dializar. Exacto. Una vez que ya llegan, o que ya los riñones dan de sí y llegan a un estadio terminal, es cuando entonces esos pacientes que generalmente si intervenimos a tiempo ya en la edad adulta, llegan a un estadio terminal y pasan a una diálisis, un trasplante, y ahí es cuando ya lo ven ellos. El nefrólogo en adultos, ¿no? Sí, Entonces sí. creo que ahí sí es muy interesante que se haga con esa sinergia y creo que, no sé, desconozco si se lleve a cabo en la realidad o es un medio sueño. Sí se lleva a cabo, pero tristemente en México no tenemos una cultura de la prevención como deberíamos de tenerla en un país primermundista. Exacto. Pero afortunadamente cada vez tenemos un poco más esa cultura, los seguros de gastos médicos, la gente ya tiene un poco más de acceso a la información, ya sea por los medios de comunicación, y por esos medios entonces ya conocen un poco más, ya investigan un poco más y ya acuden de manera prematura cada vez más. Y sí, cada vez es más común que detectemos de manera prematura a los pacientes pediátricos de algún grado de enfermedad renal, frenemos, detectemos. En primer lugar es la detección, qué está pasando ese riñón, de por qué se está deteriorando esa función. Lo detectamos y entonces ponemos cartas en el asunto, damos tratamiento, frenamos ese grado de aceleración que tiene hacia una enfermedad renal crónica terminal, vamos frenando esa evolución y pueden llegar a una edad adulta sin que se requiera una diálisis, pero ya teniendo ellos una enfermedad renal crónica. Claro, no, pues muy interesante. Bueno, vamos al corte y al regreso vamos a hablar sobre las causas. ¿Qué es lo que ocasiona que una persona tenga esta enfermedad crónica de los riñones, tanto en el adulto y en el caso de los bebés y niños, desde cuándo y cómo se puede diagnosticar oportunamente? Entonces vamos al corte y regresamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Soy el doctor David Alejandro Torres González y soy especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Soy el director del Centro Integral de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, CIAMBE. Como angiólogo, me dedico a tratar todas las enfermedades de circulación periférica, dentro de las cuales pueden incluirse las más comunes como son varices, que es la insuficiencia venosa, enfermedad arterial periférica, que son aquellas oclusiones o taponamientos de las arterias que causan gangrena o pérdidas de las extremidades, trombosis venosas, pie diabético, heridas, úlceras, aneurismas de aorta, problemas de la carótida y muchos otros más padecimientos que tienen que ver con la circulación periférica. Actualmente tenemos consultorios en Guadalajara, Ocotlán y Ajijic, y ahora estamos en la red de Acontecer Médico, y tanto la doctora Cintia Medina como su servidor estamos a sus órdenes.
Bien, estamos de regreso y bueno, hablar sobre las causas de la enfermedad crónica de los riñones yo creo que es básico porque es lo que nos interesa, aprender y saber, por ejemplo, cómo evitar o cómo eliminar esas causas donde normalmente pues la persona tiene toda la posibilidad de cambiar sus hábitos, de tomar estas recomendaciones y frenar en todo caso un problema de riñón que esté apenas apareciendo. No se diga en los niños o en los bebés porque obviamente hay formas también de detectarlo y diagnosticarlo oportunamente. Bueno, y para ello pues vamos a hablar justamente primero en la infancia, doctora. Entonces hablábamos qué hay de avances que, por ejemplo, sé que ahora inclusive en el vientre materno ya se puede empezar a hacer algún tipo de intervención, de identificación e intervención y correctiva también. Y obviamente pues ya lo que es la parte de la infancia y hasta la adolescencia. ¿Sí nos puedes comentar? Sí, claro que sí. Bueno, afortunadamente cada vez contamos con más tecnología. Es muy importante la detección oportuna prenatal para poder frenar o corregir algo cuando ya tenemos al bebé recién nacido. Ahorita contamos mucho con los ultrasonidos estructurales, ya hasta 4D, ya está muy avanzado, y eso nos permite ver las características de cada órgano, desde arriba hasta abajo van viendo, y entre ellos pasan a valorar lo que son riñones, sí se pueden valorar lo que son ureteros, que son los conductos que conectan los riñones hacia la vejiga, se puede ver vejiga y se puede ver la uretra, que es por donde ya finalmente sale la pipí. Cuando en alguno de esos trayectos encontramos alteraciones, obviamente es lo que comentaba, entre más pequeño esté el feto, sabemos que van a ser mayores los estragos, porque es un órgano en formación. Correcto. Entonces es más complicada la enfermedad, pero ya se puede detectar a tiempo. La mayoría de las situaciones que se intervienen in útero, en México al menos, son de cuestión neurológica, pero cuando son de cuestión renal, que ya sabemos que trae obstruidos los dos riñones, que trae valvas de uretra posterior, que trae alguna otra alteración el bebé, desde el momento en que nace se inicia el abordaje y se hace la intervención correspondiente, que en la mayoría tiende a ser quirúrgico. Se hace la corrección oportuna y entonces ya se hace el seguimiento de la cuestión urológica, nefrológica, y pues tratamos de frenar lo más que se pueda la enfermedad renal terminal. Claro. Dentro de las principales causas, ¿cuál sería la más común que digamos se puede ya detectar a través de un ultrasonido y que se puede inclusive ya abordar? Las malformaciones. Malformaciones. Las malformaciones okay. congénitas, entre ellas riñón en herradura, alguna ectasia, alguna dilatación, alguna estenosis, valvas de uretra posterior, tumoraciones incluso en riñón también se observan. Otras de las causas son quistes en riñón, que también son visibles de manera prenatal, claro. También ya los quistes en riñón. Otra situación son riñones pequeños o que no haya los riñones, que no se haya formado uno de los riñones, agenesia renal, puede ser de un riñón o del otro o de los dos, que es rarísimo. Correcto. Pero ya se puede, todo eso ya se puede detectar de manera prenatal. Qué maravilla. Y vamos ahora con el adulto, doctor. Entonces, las causas, y más o menos decíamos ya la edad, pues más o menos la comenta que no hay edad en su momento, porque puede ser que inclusive ya desde niños ya traigan ese problema. Pero en la edad adulta, ¿cuál sería, digamos, las principales causas y que de cierta forma, pues un adulto que ya razona, ¿no? Puede cambiar ese tipo de situaciones y que ponga de su granito de arena, pues, para evitar que el riñón se siga dañando, ¿no? Pues la principal causa es diabetes. Diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en México y en el mundo. La segunda causa es hipertensión arterial, también en México y en el mundo. Y en nuestro país la tercera causa son las glomerulopatías. Glomerulopatías que son enfermedades de una zona en específico que se llama glomérulo dentro del riñón a nivel, estamos hablando a nivel microscópico, que son las que más afectan a los jóvenes, en especial, adolescentes, jóvenes en la juventud iniciándose, como lo dirían los pediatras, ya cuando pasan 20 años, ya llegan a la madurez, todavía las glomerulopatías son la principal causa en jóvenes, pero hablando en términos globales es diabetes, hipertensión, glomerulopatías. La cuarta causa es uropatía obstructiva, todo lo que se obstruye la vía urinaria y que daña por reflujo a la función renal. Y en nuestro país la quinta causa es la poliquistosis renal o enfermedad renal poliquística autosómico dominante. No confundir con los quistes simples o los quistes de inclusión que aparecen por la edad.
La enfermedad renal poliquística es una enfermedad renal que aparece, los que la van a tener a los 30 años ya la desarrollaron. Después de los 30 años difícilmente va a ser renal poliquística autosómico dominante. Esas son las principales causas en nuestro país. En el mundo es casi lo mismo. En Estados Unidos se invierte nada más poliquistosis por uropatía obstructiva. Poliquistosis está en cuarto lugar, la uropatía obstructiva está en quinto lugar, y de la uropatía obstructiva, pues la más común, pues es la próstata. Hipertrofia prostática benigna. Un llamado ahí para que los hombres pues vayamos llegando a la edad, pues hacer el chequeo, ¿no? El chequeo masculino, estamos acostumbrados al chequeo de la mujer. Cierto. Pero olvidamos también que el hombre también tiene que ir. Esa es la eterna lucha con el hombre, ¿no? Con la cuestión prostática. Pero bueno, ese sería otro tema que en su momento podríamos ver. Perdón, si es frecuente en el caso cuando hay una prostatitis, ¿sí es posible o frecuente más bien que se dañen los riñones por ese reflujo? Súper frecuente. Sí. De hecho es muy común que lleguen de hecho, pueden hacer daño crónico y pueden hacer daño agudo. O pueden hacer daño crónico agudizado. El crónico es el que ya tiene más de 3 meses, el agudo es el que no tenía daño y se dañó. Y los que ya tienen daño renal y de repente se tapan, sobre todo los que hacen, es muy común que lleguen a urgencias personas que les va avisando la vía urinaria, ¿no? Empiezan a tener molestias urinarias, van dejando de orinar, el chorro va perdiendo fuerza, empiezan a gotear, se empieza a cortar la orina, hay quienes pujan para poder orinar cuando orinar debería ser una situación placentera, ¿no? Sí, claro. Entonces no tendría uno por qué sufrir. Los adultos mayores, hombres, muchos de ellos ya comienzan con problemas, pero por pena no dicen hasta que se tapan por completo. Y a veces duran 2 o 3 días sin orinar y van hasta que la vejiga está a punto de reventar y se dañan, o sea, llegan con elevación de azoados, entre paréntesis, urea y creatinina bastante elevados, que muchas veces no resuelven con solamente la permeabilización de la vía urinaria, sino que a veces hay que meterlos a una terapia sustitutiva de manera urgente. Algunos se recuperan, otros no, otros ya pueden quedar dependientes de terapia sustitutiva de hemodiálisis o diálisis, ¿no? ¿Ibas a comentar algo más? Sí, quería abundar un poco sobre la terminología. Tradicionalmente a esta enfermedad se la llamaba insuficiencia renal crónica. Actualmente ya ese término la insuficiencia renal crónica como tal queda nada más para los estadios 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Y en global se llama enfermedad renal crónica y tiene 5 grados, 5 etapas ya definidas por las guías CADIGO. Entonces se deja el término insuficiencia renal crónica para los estadios 4 y 5, que un estadio 4 es o prediálisis, es una función renal que va de 29 a 15 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular en personas diabéticas y de 15 a 10 en no diabéticas. Y el estadio 5, un estadio terminal, no me gusta mucho este término, pero pues en Estados Unidos se llama, es menos de 15 de tasa de filtración glomerular para diabéticos y menos de 10 para no diabéticos. Esos son los 2 grados donde se llama insuficiencia. Todo el espectro global es esta enfermedad renal crónica. Y es importante hacer la definición porque pues el grueso de la población lo tenemos en enfermedad renal crónica en estadios iniciales, algunos con alteraciones estructurales que ya duraron más de 3 meses, otros con alteraciones en la función, pero no da síntomas. Lo más importante es que en la gran mayoría no da síntomas hasta que llega en una etapa de insuficiencia, cuando ya no se puede hacer gran cosa, ¿no? Qué bueno que comentas esto, porque ahorita precisamente escuchando ambas partes y en ambas etapas de cualquier ser humano, pues entra el punto de la prevención. Y hace un momento platicábamos acerca de que no hay cultura de prevención. Les comento que durante muchos años nosotros nos dedicamos de lleno nada más a la prevención, pero vimos que no había la cultura. Las personas no quieren gastar, entre comillas, por hacerse un examen preventivo. Ya no digamos los hombres, sino de sangre, de todo, ¿no? Y de alguna forma también, pues, el problema que hay en las instituciones públicas es que esa saturación, pues, creo que también lo de la prevención ya no lo tienen desarrollado porque por falta de capacidad personal. No sé qué puede hacer, pero el caso es que se ha deteriorado mucho todo lo que es el famoso Prevenims y eso pues no ha funcionado. Finalmente, pues creo que aquí tenemos esa situación que nosotros como medio de comunicación especializado en salud queremos
educar y queremos darle la información una y otra vez a la población para que reconozcan ellos mismos en qué momento, porque bueno, si fuera un dolor sabemos que todo el mundo corre al doctor, ¿no? Pero ya este tipo de situaciones asintomáticas o que no se sabe, porque luego también el mexicano es muy dado a decir, ha de ser por esto, es que comí tal cosa, es que comen mucho chile, es que toman mucha Coca-Cola. El caso es que no se checan, ¿no? Y finalmente es darle la vuelta a lo mismo. ¿Cómo poder hacer, sin la dependencia de las instituciones públicas, cómo hacer un buen programa preventivo, además de la información que damos en el programa, para la población en las dos etapas, niños y ya también en adultos? Yo creo que la prevención es indispensable o la conducta preventiva en la población pediátrica. Empezando de que todo papá que tenga a su bebé recién nacido debe de llevar a consulta a su hijo para Exacto. control de niño sano, peso y talla y desarrollo Claro, sí. cerebral. Empezando por ahí, porque en la manera en que yo vaya llevando a mi hijo a las consultas y empiece con algún grado de detección o ya se detuvo el peso, ya se detuvo talla, ya presentó alguna alteración, nos vamos a poder dar cuenta de que algo ya está fallando. Claro, sí. Una vez, como puro parte de seguimiento o control de niño sano, a los niños se les piden exámenes de laboratorio cada cierto tiempo. Generalmente yo lo pido al año y a partir de ahí vamos viendo si todo está bien o si yo ya encuentro alguna alteración. Al año de edad yo ya sabía que había algo, yo sabía que ya estaba bien, y a los 2, 3 años ya presentó algo, entonces ya nos vamos a ir de a partir de cuando empezó esa situación. No nada más de la cuestión renal, la prevención tiene que ser oftalmológica, tiene que haber tamices auditivos, tiene que haber cardíacos, el tamiz metabólico, son muchas partes de la prevención, pero ya enfocándonos a cuestión renal, parte del seguimiento del control de niño sano. Una vez que ya encontramos alteraciones o el pediatra encuentra alteraciones en que ya orina menos, los pañales son menos pesados, el niño está más irritable, vomita, tiene alguna alteración, come menos, come más, no tolera la vía oral, entonces ya empezamos a hacer la pesquisa y la detección oportuna desde que está muy pequeñito el bebé. Tristemente pasa que cuando nos llegan a nosotros las enfermedades renales crónicas, estadios 4, 5 o ya para iniciar, o urgencias dialíticas inclusive, la mayoría son adolescentes y ya llegan cuando el cuerpo ya colapsó. La gran mayoría, así como en la población adulta, la gran mayoría son silientes, no dan síntomas que nosotros podamos percibir porque da cansancio, dolores de cabeza, mal rendimiento escolar, molestias mala concentración, náuseas. El niño, muchas veces un niño de 1 año no te sabe decir no quiero, traigo náuseas, no te sabe decir qué es lo que tiene. Y en general la enfermedad renal crónica no duele, duele. Hay solo pocas patologías, al menos en la población pediátrica, que son dolorosas. Piedras en riñón, infecciones en riñón, las pielonefritis, eso sí es doloroso y te puedes detectar de manera inmediata porque algo está pasando. Pero mientras el deterioro sea lento, no nos vamos a dar cuenta porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a esos cambios. Y entonces, así como en los adultos vemos gente con 500 de glucosa como si nada, también en la población pediátrica podemos ver niños con presiones arteriales altísimas y como si nada. Como si nada. Híjole, qué riesgoso. Vamos al corte, doctor, si me permite, si de regreso vemos ahora sí lo que puede ser la sintomatología o signos y síntomas para el adulto. ¿Te parece bien? Claro que sí. ¿Sale? Entonces, vamos al corte y regresamos, y bueno, le tenemos por ahí también una gran promoción para una detección oportuna de esto. Estamos haciendo un esfuerzo junto con los médicos que están aquí presentes, y vamos a hablar de una clínica que también está súper bien preparada para que la calidad de vida que pueda tener una persona que ya necesita de hemodiálisis, le vamos a ofrecer también algo muy especial. Entonces vamos al corte y regresamos. Nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomultiplicación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina,
cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Bien, estamos de regreso y bueno, algo que queremos un poco anticipar es hablar sobre el tratamiento adecuado en la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque de cierta forma puede haber muchísimas unidades de diálisis, hemodiálisis, pero no están apegadas a las normas oficiales. Eso es bien importante. ¿Cómo se nota? Muy sencillo. Van a la hemodiálisis, salen de ahí y prácticamente a las horas ya están prácticamente igual, o inclusive en algunos casos ya ni siquiera se percibe alguna mejoría. Entonces creo que eso es algo importante. Bueno, antes también de entrar en los síntomas o signos y síntomas de lo que sería para el adulto, les quiero comentar que tenemos también ya ahorita en este momento una muy buena noticia, y es una serie de elementos de laboratorio que les van a hacer en sangre y en orina, donde con una mínima inversión pueden ustedes tener ya un diagnóstico veraz y al mismo tiempo acertado, para que se pueda de alguna forma, ojalá, anticipar o en su momento ya empezar a tratar rápidamente si ya se empieza a generar un daño renal. Mi recomendación es que cualquier persona que tenga diabetes se haga este estudio. Entonces el costo es muy accesible e inclusive va a aparecer en pantalla para que ustedes lo puedan ver y realmente comuníquense con nosotros al teléfono que aparece ahí, para que de cierta manera los anotemos y también puedan ustedes aprovechar esta oportunidad que se tiene de hacerse un buen chequeo laboratorial. Y bueno, vamos ahora con los signos y síntomas, doctor, ahí nos quedamos. Entonces, en el adulto, ¿cómo identificar o cómo sospechar, digamos, no? Pues es parecido que con los niños, ¿no? No da síntomas hasta etapas francamente muy avanzadas. Entonces aquí tendríamos que irnos a las poblaciones de riesgo. Entonces la población de riesgo, pues la inicial, pues el ser adulto en general, adulto mayor, pero los diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades renales, enfermedades crónicas degenerativas, pues tienen mayor riesgo, ¿no?, de tener daño renal. Habitualmente los síntomas los síntomas por los que la persona acude ya se dan hasta una etapa muy tardía. Entonces generalmente llegan cuando también ya nada más no hay otra opción más que iniciar alguna terapia dialítica, ¿no? Personas que sí se perciben o se conocen pueden empezar, estoy hablando de población en general, no solamente en diabéticos, pues pueden comenzar a percibir cansancio, pueden comenzar a percibir quizá que se dermatizan, que se hinchan pues un poquito los tobillos. Hay quienes en adultos jóvenes pues es más escandaloso, a veces amanecen hinchados de la cara. No hay dolor. Son muy pocas las enfermedades en las que hay dolor, y habitualmente no se acompañan de daño renal crónico que requiere de diálisis en ese momento. Entonces, si la gente se espera que le duela, no le va a doler. No va a haber. Entonces, hay un dato muy importante que es, y casi todas las enfermedades renales, las enfermedades que desembocan en enfermedad renal crónica, comparten, muchas de ellas, o la gran mayoría, se comportan tirando proteínas en la orina. En mayor o en menor grado. Entonces, la manera mejor de detectar proteínas en orina pues es con un examen de orina, e idealmente con un examen que se llama microalbuminuria. Pero la manera como yo puedo sospechar que tiro proteínas, pues una orina sumamente espumosa. Sumamente espumosa. O sea, es una orina con una espuma que no se va, o sea, le echa uno agua al inodoro, al baño. Nada que ver con la cerveza ni nada de eso. No. O sea, es una orina que no se va, es como cuando uno bate huevo. Okay, es una orina, es una espuma gruesa que le echa uno agua, la espuma queda ahí. Hay pacientes que me dicen, no, es que
van a consumo porque es que la taza se llena de espuma. Caray. Así de... Wow. Digo, son personas que tiran 5,000 miligramos, 7,000 miligramos de proteínas cuando lo normal es 0. Exacto. Entonces, hay quienes tiran menos. Entonces, en la mayor proporción de proteínas que tiren, pues será la cantidad de espuma. Ahora, hay enfermedades que no forman espuma. Entonces, una característica de la orina, un riñón sano puede concentrar y diluir orina dependiendo de las necesidades del cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Pues una persona, un maratonista, una persona que hace ejercicio a las 12 del día, va a hacer ejercicio, después de eso va a orinar y casi no puede, orina poco y orina muy amarillo. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque el riñón trata de eliminar la mayor cantidad de azuados o de toxinas posibles con la menor cantidad de agua, porque el cuerpo lo que necesita en ese momento es agua. Entonces retiene agua y en una cantidad mínima de agua elimina la mayor cantidad de solutos. Entonces la orina sale muy amarilla y eso es lo normal. Cuando uno toma mucha agua, está en una fiesta tomando agua, claro. Sí. de sabor, de sabor, sí. bebidas espirituosas, como lo quieran llamar. Si se empieza uno a sobrehidratar, lo normal es que la orina, uno empiece a ir a orinar mucho, a diferencia del que hizo mucho ejercicio, que le cuesta trabajo orinar. El que está tomando muchos líquidos, pues empieza a orinar mucho, empieza a orinar, claro. Y la orina es diluida, como si fuera agua. ¿Por qué? Porque el riñón necesita eliminar el exceso de agua que uno está consumiendo, y pues la cantidad de solutos es la misma, es menos solutos en mayor cantidad de agua, entonces la orina sale diluida o cristalina. Eso es lo normal. Entonces, ¿en quién se empieza a sospechar? También un dato es los que siempre orinan diluido. Hay quienes dicen, es que orino muy amarillo, pues eso es lo normal. La orina es amarilla, amarillo claro, amarillo ópalo, clara, que no tiene que ser turbia. Si uno dirige, hay quienes se asustan, es que dice espuma. Pues sí, si uno dirige en el hombre, pues el chorro hacia el mismo sitio, lo más probable es que salga un poco de espuma. Sí, claro. Pero se diluye, se desaparece de inmediato, ¿no? La orina que tiene proteínas, una orina patológica, habitualmente tiene muchísima espuma. Y hay veces que está muy diluida, o sea, como agua, y genera muchísima espuma. Entonces, es uno de los datos que pues quizá las personas puedan ver, porque se esperan a tener los síntomas habituales de daño renal crónico avanzado, como son náuseas, vómitos, repulsión por los alimentos, pérdida de peso, pérdida muscular, alteraciones en el estado de alerta, pues es porque ya van a iniciar diálisis. O la otra es, hay quienes acuden al médico porque comienzan a experimentar datos relacionados a anemia, cansancio, fatigabilidad, caminan 3 cuadras, se fatigan, ya no pueden subir escaleras, ya no se pueden concentrar, tienen dolor de cabeza. Y es muy importante mencionar que la anemia está muy relacionada a la enfermedad renal crónica. Habitualmente aparece la anemia desde etapas tempranas como un estadio 3, cuando la función renal todavía no llega a una etapa de insuficiencia. Un estadio 3, si lo dividimos de manera general, va de 59 a 30, ya si somos un poquito más acuciosos hay 3A y 3B, eso ya es para los nefrólogos. Pero bueno, hay un estadio 3 y ahí puede iniciar en muchos casos la anemia, sobre todo para los diabéticos. En general, las personas que sufren de diabetes sufren más los estragos de la enfermedad renal crónica, entonces ellos manifiestan más anemia, ellos se hematizan más, ellos tiran habitualmente más proteínas. Exacto. Entonces, ¿cómo prevenir en ellos? Por ejemplo, si yo sé que tengo diabetes, si yo sé que tengo hipertensión, por el solo hecho de tener diabetes tengo el 40 al 50% de riesgo de tener enfermedad renal crónica que evolucione a diálisis. Exacto. Entonces, pues tengo que preguntar, interesarme por mí mismo y decirle a mi médico general o quien lleve mi control, pues cómo están mis riñones, ¿no? ¿Qué tengo que saber para saber cómo están mis riñones? Pues un examen tan simple como una química sanguínea y un examen de orina. El daño renal en diabéticos habitualmente, el daño habitual que se conoce como nefropatía diabética, comienza tirando proteínas. Y el momento de frenarlo es cuando comienzan a tirar proteínas. Claro. Ahí es el punto de inflexión donde se puede prevenir o enlentecer o casi, no sé si desaparecer, no nos han llegado tan tempranos. Es ahí, cuando el paciente comienza de 0 a microalbuminuria, es decir, a tirar cantidades mínimas de albúmina o de microalbúmina. Ya hay otra segunda etapa cuando pasa de microalbúmina a macroalbúmina, es decir, proteínas ya más grandes, quiere decir que la membrana, el glomérulo ya se abrió, el podocito, que es la célula que se encarga, es una célula maravillosa que se encuentra en el glomérulo, ya se abrió y ya las proteínas entran y salen por la membrana, y eso se traduce en mayor daño, y en un daño que va a ser irreversible y que no hay vuelta atrás.
Yo creo que entonces lo que les estamos comentando acerca de batería, digamos, de exámenes que se concentró, está muy, ya lo estuvimos checando, está muy bien. Creo que con esto ya ustedes en su momento se pueden dar una idea muy clara del estadio de cada persona, y además va a ser una mínima inversión, porque yo siento que en un alto porcentaje de personas que tienen diabetes o hipertensión, hay algo que siento que también va a ser parte de lo que debemos de hacer, y es en la comunidad médica. Yo he insistido mucho, médicos que, por ejemplo, no le toman la presión al paciente, si ya están ahí, si ya pagaron consulta y todo, ya lo tienen ahí, pues contrátate a una enfermera que le tome la presión por lo que llenas aquí sus datos, no sé. Entonces se ha hecho mucha desidia, o en su defecto médicos que por su especialidad mandan a hacer exámenes de laboratorio solo en el área que a ellos les interesa. Cuando si ya lo van a picar, va a ir el paciente y todo, pues de una vez sale una hemoglobina glucosilada, un examen general de orina mínimo, algo que de cierta manera salga de ahí y decir, mira, de lo mío estás bien, pero ¿qué crees? O sea, necesitas esto porque estoy detectando esto. Entonces, creo que hace falta también involucrar más a la comunidad médica, como de formar criterios, y que de cierta forma esto se camine de la mano de todas las especialidades, no de que cada quien pinte su rayita, hasta aquí es lo mío, ya tengo lo que necesito, pues ahí te vas, ¿no? Y hemos tenido casos inclusive de pie diabético, en la que yo le he preguntado a muchos médicos, y le checan los pies. No tengo tiempo para eso. Híjole. Bueno, vamos a corte otra vez, regresamos y ahora sí vamos a hablar de los diferentes tratamientos, que creo que también es importante, cuándo diálisis, cuándo hemodiálisis, pero sobre todo, en dónde, que ese es el tema que tenemos aquí esta tarde. Bueno, sigan con nosotros, vamos al corte y ahorita regresamos. Soy el doctor David Alejandro Torres González y soy especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Soy el director del Centro Integral de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, CIAMBE. Como angiólogo me dedico a tratar todas las enfermedades de circulación periférica, dentro de las cuales pueden incluirse las más comunes, como son varices, que es la insuficiencia venosa, enfermedad arterial periférica, que son aquellas oclusiones o taponamientos de las arterias que causan gangrena o pérdidas de las extremidades, trombosis venosas, pie diabético, heridas, úlceras, aneurismas de aorta, problemas de la carótida y muchos otros más padecimientos que tienen que ver con la circulación periférica. Actualmente tenemos consultorios en Guadalajara, Ocotlán y Ajijic, y ahora estamos en la red de Acontecer Médico, y tanto la doctora Cintia Medina como su servidor estamos a sus órdenes. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Bien, estamos de regreso y bueno, pues yo creo que hemos aprendido lo básico de inicio, pero la promesa es que vamos a continuar con más programas aquí con nuestros especialistas, donde vamos a poder entrar más a detalle en cada etapa del ser humano, ¿no? Ya hemos visto que pues es importante desde los bebés, los niños y en el adulto también. Entonces va a haber mucho tema para esto, pero más que solo informar, nuestro objetivo principal es actuar. Y de esta forma es como le estamos ofreciendo este paquete que está súper bien armado y a un costo accesible o mega accesible. En el caso del laboratorio, donde se pueden anotar y pueden beneficiarse, porque en ese momento
van a saber, una, si son diabéticos, dos, si ya son diabéticos, si está controlada o no está controlada, y tres, cómo está funcionando su riñón, y de cierta forma todo esto le va a dar todo un bagaje de información a estos médicos para que les puedan diagnosticar y decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde puedes caminar? Vamos a buscar frenar la evolución, vamos a controlar de la diabetes, en fin, hay mucho que hacer. Entonces recuerden que somos un país de diabéticos, entonces esto va para todos los diabéticos que en este momento, y bueno, no me dejarán mentir, pero hay un gran porcentaje de personas con diabetes que a los 2 años caen ya en un problema renal. Esa es la estadística que tengo yo, no sé si tengan ustedes algún otro dato. No, de hecho hay veces que es peor. Hay personas que cuando debutan, o más bien cuando se dan cuenta que tienen diabetes, ya tienen daño renal. Ya también. Aplica sobre todo para personas con diabetes no insulino dependiente, o lo que se conocía como diabetes tipo 2. Entonces muchas veces al momento del diagnóstico ya tienen daño, algún grado de daño renal mínimo, algunos ya tienen proteinuria. Entonces, como decíamos en la cápsula anterior, una vez que inicia la proteinuria, ya la maquinaria que se echó a andar para que el riñón se dañe y pierda su función totalmente, ya inició. Exacto. Entonces, lo triste es que se calcula que más o menos 8 o 9% de la población es diabética, pero por cada diabético probablemente hay otro que lo es y no lo sabe. No lo sabes. O no lo quiere saber. O no lo quiere saber, sí, porque eso también hay mucha evasión. El que no lo quieran saber no quiere decir que la enfermedad no esté, y que la enfermedad no esté haciendo sus complicaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se calcula más o menos que para el año 2025 va a haber 210,000 personas que requieran algún tipo de terapia de sustitución renal, y muchos de ellos van a ser personas con diabetes, ¿no? Exacto. Bien, hay muchos puntos, bueno, creo que hemos tocado médicamente lo más. Ahora, las soluciones que tenemos al alcance, tú ya comentaste algunos, doctora, tú has comentado algunos otros, la prevención, el diagnóstico oportuno, que bueno, ya ahorita tenemos este paquete de laboratorio que es uno de los elementos que nos hacía falta, y viene el otro punto, diálisis o hemodiálisis, en el niño diálisis o hemodiálisis, o en el adulto diálisis o hemodiálisis, ¿cuál es la que preferentemente se debe hacer? Bueno, en la población pediátrica se prefiere diálisis peritoneal, porque es mucho más noble, permite a un niño llevar una calidad de vida mucho más estable, dializarse durante la noche, hacer sus actividades diurnas sin ningún problema, y se dice que mantiene un poquito más, o se sabe pues que la diálisis peritoneal nos ayuda a mantener un poquito más el volumen de pipí que orina el niño. Nos mantiene un poquito más la uresis residual, nosotros le llamamos así. Y eso, el hecho de que el niño siga orinando nos ayuda a que no se esté hinchando, porque es muy común que los niños transgredan los líquidos. Los niños toman, y no tomes, y no les importa, ellos traen sed y se esconden en la regadera, toman agua de la llave, se esconden y van al garrafón. Es muy común la transgresión en la población pediátrica. Por esa situación se prefiere la diálisis peritoneal, pero hay situaciones, circunstancias o patologías que contraindican la diálisis peritoneal, y ahí es cuando también optamos nosotros por la hemodiálisis. Por la hemodiálisis. ¿Nos explicas brevemente lo que es la diálisis peritoneal? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el proceso que se lleva? Claro que sí. En la diálisis peritoneal nosotros tenemos una membrana, que es la membrana peritoneal, recubre todos los órganos que tenemos en el abdomen, y esa membrana es una telita de piel muy finita, que recubre los órganos y que es altamente vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos, y a través de esos vasos sanguíneos se aprovecha para hacer el intercambio de sustancias. Se usan unas bolsas, se pone un catéter, una manguerita a través de la panza, a través del abdomen al paciente, y esa manguerita va de la piel hacia una bolsa que se conecta, y una máquina, puede ser hacer manual la diálisis o automatizada, que ahorita ya se prefiere automatizada, que una máquina ya te lleva los recambios. Se hacen recambios en donde se introduce agua con sustancias y con una carga osmolar que va a jalar agua y va a jalar sustancias tóxicas. Se mete agua limpia, se deja un ratito en el abdomen descansar el agua, y después se extrae esa agua ya con solutos o ya con toxinas. Y se van haciendo recambios de acuerdo a la indicación que tenga el paciente. Obviamente entre más pequeño es el paciente, porque inclusive tenemos recién nacidos que se tienen que hacer diálisis. En ellos optamos obviamente por la diálisis peritoneal, porque también empezar desde chiquitos a acabarnos accesos vasculares es fatal para ellos, y más pensando en un trasplante futuro. Cierto. Entonces es mucho más noble la terapia de la diálisis peritoneal, mucho más accesible, y se puede hacer en casa. Y en cuestión de costos, pues prácticamente no hay mucha diferencia en costos. A nivel institucional hay mucho más
facilidad para la diálisis peritoneal porque los servicios de hemodiálisis, tanto en la población pediátrica como en el adulto, están sobresaturados. Wow. Sobresaturados. Híjole, sí. Y en el adulto, doctor, ¿diálisis o hemodiálisis? En un mundo ideal, en un primer mundo, la decisión es del paciente, se les ofrece, hay diálisis, hay hemodiálisis, las dos son excelentes terapias de sustitución renal, más fisiológica la diálisis peritoneal. Habrá situaciones, y hablando a la luz de la literatura, ofrecen la misma calidad de vida y sobrevida, ¿no? Ok. Se ha satanizado un poco más a la peritoneal que a la hemodiálisis. Hay quienes lo ven al revés. La población, lo que a mí me ha tocado escuchar con la gente que me toca tratar, creen que hay un escalafón, ¿no? Es que es primero diálisis, luego hemodiálisis, y ya lo pasaron a hemodiálisis porque ya se va a morir. Exacto, como si fueran etapas, Como ¿no? si fueran etapas, y no es así. O sea, la verdad es que se tiene que adecuar la terapia sustitutiva para cada persona. Como lo dije antes, en un mundo ideal, yo como médico le tengo que decir al paciente: la diálisis peritoneal te ofrece estas ventajas, estas desventajas, la hemodiálisis te ofrece estas ventajas y estas desventajas. Con esta vas a poder seguir orinando, pero vas a estar sujeto a casa. Si fuera diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es la más común en nuestro país, hay que hacerse 4 o 5 recambios al día, cada 4 a 6 horas. Pero llevándola a cabo bien, es una excelente terapia sustitutiva. Hay personas que llevan 7, 8 años y no cambian la diálisis peritoneal por nada porque los cambios no son tan agresivos. Claro. Y se adaptan. Habrá quienes no pueden estar en peritoneal y habrá que pasarlos a hemodiálisis, y también se pueden adaptar, y también es un excelente tratamiento. Ambos son iguales. Si hablamos en términos, híjole, no me gustaría tocarlo, pero en términos de mortalidad es similar en ambos. Es igual. Y en términos de sobrevida es igual. ¿De qué depende? De que esté bien indicada y de que el paciente cumpla con el tratamiento, ¿no? Sí. De repente, por situaciones, hay veces que no quieren estar en diálisis peritoneal porque es exigente, porque la diálisis peritoneal exige que el paciente se trate a sí mismo, ¿no? Que se haga los recambios, o que la persona que lo cuida, el cuidador, que es otra área también importante en la enfermedad crónica, esté al pendiente de él, haga los recambios adecuadamente, y de ahí depende de que el paciente no se infecte y que el paciente cumpla con el tratamiento. Exacto. Si no lo hace, pues le va a ir mal. Y muchos dicen, no quieren estar sujetos a ello y prefieren la hemodiálisis. Y la hemodiálisis, pues, tienen que ir 3 veces por semana a algún centro, ya sea institucional o privado, y ahí la responsabilidad, el paciente asume que recae sobre la unidad. Pero no, es una responsabilidad compartida siempre. Claro. ¿Por qué? Que la unidad, ya sea institucional o privada, pues le oferta el tratamiento, le realiza el tratamiento de hemodiálisis, pero el paciente tiene que cuidarse su catéter, y a veces no lo hacen. Exacto. Se tiene que ver la posibilidad de pasar al paciente a fístula de inmediatamente, o a un método definitivo. ¿Para qué? Para evitar infecciones del corazón. Y muchas veces, algo muy común que yo detecto tanto en la medicina institucional como en la medicina privada es: yo no quiero fístula porque se ven feas, porque se hacen bolas, ¿no? Y por más que uno les explica, es que mira, si tienes un catéter te puede dar una infección, infección de catéter puede llegar al corazón, provoca algo que se llama endocarditis, y la endocarditis tiene una mortalidad altísima. Es que se ven feas. Se ven feas, vale. Y ese es el motivo por el que muchos no se la hacen, ¿no? Entonces, claro. Pero hablando de la pregunta inicial, debiera ser lo que en manera conjunta decida el paciente junto con el médico. La diálisis peritoneal es una excelente opción, sobre todo ahorita que está la diálisis peritoneal automatizada. Es ideal para pacientes con diabetes, les va muy bien a los pacientes con diabetes, porque el paciente con diabetes, hablando o ya desglosando el tema de diálisis peritoneal, tienen un peritoneo especial, ocasionado por una diabetes que se llama un peritoneo alto transportador. Y el alto transportador requiere de recambios de corto tiempo y muchos recambios. Y cada rato recambios de 2 horas, 1 hora 45, y eso evita que el paciente se hinche, se diabetice. Si a un paciente diabético habitualmente lo dejamos con diálisis peritoneal continua, ambulatoria, que es la de 4 a 6 horas, habitualmente el paciente, en la gran mayoría, va a comenzar a tener edema. Y el gran problema por qué van a estar hospitalizados es porque tienen un edema bastante importante, comienzan a generar derrame pleural, que pues es agua en los pulmones, líquido,
llegan a una condición incluso que se llama anasarca, ¿no? Que están todos llenos de líquido. Pero ahí la situación no es que la diálisis sea mala, más bien está mal indicada. Claro, exacto. Entonces, hay 4 tipos de peritoneo. Hay personas también que las tienen en diálisis peritoneal, que son los bajos transportadores. Y no deberían, o sea, el solo hecho de ser un bajo transportador es contraindicación para peritoneal. Esos pacientes son los que deben de entrar a hemodiálisis directos, porque jamás se va a lograr tener un buen control de asuados. Es característicamente un paciente que no se hincha, son pacientes que están secos, habitualmente son pacientes jóvenes, pero manejan ureas, toxinas, urea y creatinina sumamente altas, y eso nunca los controlan y habitualmente tienen una mortalidad muy, muy alta. Entonces, esos son para hemodiálisis. Entonces, verdad, sí. Habitualmente debe ser decisión consensuada, compartida. Habrá situaciones en específico donde se tiene tú eres para esto, tú para otro. Claro. Y también está la mejor opción de tratamiento, pues es el trasplante. Pues sí. El trasplante renal es la mejor opción de tratamiento. Hablando ya de la realidad, eso es la teoría, ¿no? Pero bueno, primeramente, les comento que recientemente acabamos de hacer una alianza, bueno, además de aquí los especialistas, los médicos, que están muy capacitados, obviamente con mucha experiencia, pero hicimos un recorrido por la Unidad de Cuidados Renales de Occidente, UCRO, y es una unidad de hemodiálisis certificada. La verdad es que habíamos conocido varias, o por no decir muchas, pero varias aquí en la ciudad, y ninguna habíamos encontrado que se apegue tanto o que se apegue al 100% a las normas oficiales. Yo creo que eso es algo bien importante porque nos hemos dado cuenta que en muchas unidades de hemodiálisis realmente no se están apegando a las normas oficiales. ¿Esto qué hace? Que obviamente, para empezar, el paciente no siente ninguna mejoría o una mejoría mínima, pero sí puede traer como consecuencia muchísimos problemas como tipo infecciones, etcétera, porque no están apegados a la norma oficial. Y bueno, hay un tema que la verdad yo sí quisiera también que lo comentáramos en general, sin decir nombres, pero la parte de los filtros. O sea, nosotros hemos visto que hay algunas unidades de hemodiálisis que los reutilizan hasta 15, 20 veces. ¿Cuál es la norma oficial y lo que se debe hacer? Y que sé que ustedes lo están manejando en esta unidad de cuidados renales de Occidente, en UCRO, y que esta certificación viene por algo y de alguna forma nosotros lo hemos verificado. Entonces, doctor, si nos comentaras más o menos qué sucede. Sí. Bien, la norma, la principal norma en la que nosotros nos apoyamos es la norma oficial mexicana para la práctica de la hemodiálisis. Esa norma oficial mexicana nos establece pauta por pauta cuáles son los lineamientos por los cuales todas las hemodiálisis nos deberíamos de regir. Que como comenta, tristemente no todas las hemodiálisis o todas las clínicas de hemodiálisis cumplen con el 100% de los criterios. Nosotros sí somos muy cuidadosos en cada lineamiento, tenerlo al margen, porque nuestra principal prioridad son los pacientes. No nos gusta jugar con la vida, ni con la calidad de vida, ni con la salud de nadie. Qué bueno, felicidades. Nuestra principal prioridad es el paciente. La norma oficial mexicana establece que se pueden reusar filtros hasta 12 veces, tiene permitido la norma oficial mexicana, y obviamente para poder reutilizar en un solo paciente un filtro, que siempre el filtro debe ser para ese paciente únicamente, debe de seguir ciertos lineamientos. Se debe de lavar de una manera especial, con una sustancia especial, guardar y almacenar en una sustancia especial, y nosotros sí tenemos así todas las normas establecidas. La norma oficial establece que hasta 12 lavados permite o está dentro de los lineamientos, hasta 12 lavados en el filtro, pero sí tristemente hay unidades que lo utilizan más, y mucho es por la cuestión de costos. Bajar sus costos, pero a costa pues obviamente de la salud del paciente. De la salud y de la eficacia que pueda tener, ¿no? Las instituciones públicas, como estas otras unidades, ¿qué nos podrías comentar tú, doctor, acerca del reuso, la reutilización de los filtros? Pues yo trabajo también en institución pública, específicamente en el IMSS, y ahí no hay reuso. El IMSS no permite el reuso por políticas del IMSS. Entonces, no hay reuso, pero la norma oficial lo permite hasta 12 veces. Desconozco si hay reuso en otra institución. Sé que en el ISSSTE no hay reuso. No me consta porque no trabajo ahí, pero sé que no lo hay. Desconozco si en Secretaría de Salud haya reuso o no. Hasta donde sé, creo que no, pero no me consta. Puedo hablar en específico del Instituto Mexicano de Seguro Social, ahí no hay reuso, todos los filtros son nuevos.
Ok, perfecto. Entonces quiere decir que de alguna forma lo que nosotros hemos detectado, porque la verdad en la institución pública no hemos tenido acceso como para eso. Bueno, y además pues siempre que va uno a una institución pública, pues a uno le leen ahí todo lo que uno quiere escuchar, ¿no? Que lo que es, eso es, y ya, ¿no? No nos podemos acceder a nada más. Pero en lo privado sí hemos sabido y hemos tenido esas experiencias. Entonces probablemente la situación más problemática es dentro de lo que es lo privado, ¿no? Ahora, aquí hay otro punto también, y lo quiero compartir con ustedes, en el sentido de que necesitamos sumar esfuerzos, y de alguna forma decíamos hace rato algo que sucede, es una realidad, y el hecho es que el paciente anda rebotando de un lado a otro, desde con el médico general, luego otro y otro, hasta que por fin llega alguien que por lo menos le da al clavo y dice, es esto. En ese camino se gasta muchísimo dinero el paciente. Teníamos antes de la pandemia un grave problema económico, y creo que ahorita después de la pandemia está todavía más acentuado. Entonces, creo que el optimizar el recurso de los pacientes va a ser bien importante. Y tú como presidente o expresidente del Colegio de Nefrólogos, y en este caso hablaríamos también con los de pediatría, ¿creen que en un momento dado los pudiéramos integrar como para hacer un bloque, como para hacer que las cosas se hagan bien, por lo menos aquí de inicio en Guadalajara? Pues bueno, a mí me tocó ser presidente, ahorita soy expresidente, fue del 2018 a 2019, y había esfuerzos por parte del colegio, lo sigue habiendo actualmente, y ya había desde antes para hacer esfuerzos junto con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, con la Universidad de Guadalajara y con la Secretaría de Salud, que era la más accesible, para hacer estudios de muestreo, ¿no? De screening, para detectar casos de enfermedad renal crónica, y sobre todo concientizar, hacer más, como colegio es más la labor de concientizar a la población. Claro. Ya el screening como tal le toca a las instituciones y a los médicos, ¿no? Al gobierno. Alguna vez se propuso en su momento, en gestiones anteriores a la mía, en la mía se le trató de dar seguimiento a eso de ¿por qué no en las escuelas hacer una detección masiva de proteinuria? Claro. Tan sencillo como eso, ¿no? El dipstick, la tirita reactiva cuesta 15 pesos, 20 pesos, no sé cuánto cueste. Habrá que empezar nosotros a hacerlo. Quizá por 20,000 niños, a lo mejor diga uno, no, pues sí es caro. Pero de esos 20,000 niños o 100,000 niños, van a salir varios con proteinuria, que si no se detectan ahí, después van a estar en diálisis. Y van a costar mucho más. 1,000,000 de veces más caro tenerlos en diálisis, por supuesto, que gastar 20 pesos en la detección e invertirle unos miles de pesos en el tratamiento quizá. Son ahorros malentendidos ahí, ¿no? Perfecto. Sí, entonces creo que la política con la que se ha regido el colegio, digo, yo no puedo hablar ahorita ya porque ya no soy el presidente, pero sí ha sido esa la tendencia del colegio de concientizar y trabajar de manera conjunta con el gobierno del estado para tratar de hacer campañas de detección. No las hace el colegio como tal, o sea, el colegio no es un órgano que pueda hacerlas, pero sí es una voz autorizada para decir se puede hacer o dirigir, como dice, armarlo, orquesta, ¿no? Toda la infraestructura, podemos hacer esto en niños, podemos, por ejemplo, todos los que van entrando, yo recuerdo cuando en su momento, hace muchos años, entré a la prepa, se hacían exámenes de laboratorio, nos pedían examen de orina y de sangre a todos los que íbamos, todos los aspirantes a la Universidad de Guadalajara nos hacían exámenes. Desconozco si se hagan ahora, creo que ya no. Creo que no. Entonces, y ahí era un buen momento donde se detectaban ya de muchos inicio. casos, ¿no? Entonces, personas, o sea, si tiras proteínas en orina no es normal. Claro. Busca al nefrólogo ya directamente. Exacto. Y proteínas en orina, hay que ir al nefrólogo. Y esa es un poquito la finalidad de lo que vamos a hacer en la campaña, de que de cero se vayan directamente con ustedes los especialistas. Bueno, se nos acabó el tiempo, el programa también. Haremos nuevos programas, eso ténganlo por seguro. Ya ahorita le podemos anticipar que el jueves 10 de marzo aquí estaremos nuevamente hablando de este tema. Mientras tanto, en redes, síganos, díganos qué necesitan, anótense para todos estos beneficios que le estamos ofreciendo y hay que aprovecharlo. Doctora, muchísimas gracias y pues estaremos hablando y también nos tendremos que acercar al Colegio de Pediatría. Claro que sí. Y muchísimas gracias por la invitación, encantada de volver a estar aquí. Al contrario, pues por aquí nos estaremos viendo las caras. Bueno, y también en el día a día esperemos también, ¿no? Claro que sí. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena tarde y hasta la próxima.